Hola, soy Laura, nací en Necochea, en la República Argentina, y hace más de 14 años que viajo sola en Revo, el revolucionario, un Citroën modelo Meari del año 1973, de plástico y lona con un solo vidrio que es el parabrisas y que me ha llevado por los caminos más altos y más difíciles de América. En todos estos episodios te voy a contar muchas historias, los lugares más increíbles en los que estuvimos con Revo, pero también te voy a contar todo lo que aprendí de otros viajeros y lo que me enseñó el camino para ser feliz. En este episodio vamos a conversar sobre algunas ideas arraigadas que tenemos las personas y que no nos damos cuenta y son un gran obstáculo para comenzar a ver lo que tenemos que ver, que son las posibilidades y las oportunidades para obtener los recursos para cumplir nuestro sueño. Hay un relato que dice que en un lugar por ahí del norte del continente, donde los lagos se congelan, había dos niños jugando sobre un lago congelado. Y en un momento uno de los niños se cae a un hueco que se abrió en ese hielo, el hielo se quebró, se hizo un hueco y uno de los niños corriendo se cayó. Pero el otro niño inmediatamente, con una fuerza salida de su profunda empatía con el otro, porque los niños tienen una profunda empatía con los otros niños, que después vamos no perdiendo sino ocultando, lo sacó del agua helada. Bueno, al pasar el rato, que ellos no volvían, por supuesto la gente salió, primero habrán sido sus padres, no sé, sus familiares, y se reunió un montón de personas porque, bueno, fueron a buscarlos porque ellos no volvían. Y las personas se admiraban y decían, ¿cómo un niño tan pequeño hizo esto? Otra persona decía, no puede ser, aquí debe haber habido una persona grande que lo ha ayudado y después se ha ido. Otro decía, ¡ay, esto es un milagro! Y así las diferentes personas grandes se admiraban de lo que había hecho el niño, pero ninguna creía realmente que el niño lo había hecho y le atribuían diferentes razones, desde las mágicas, milagrosas, hasta empezaban a buscar cosas externas como una tercera persona que lo había ayudado, etc. Y el niño dijo, lo pude hacer porque no había nadie a mi alrededor que me dijera que no iba a poder. Por supuesto que esto es un cuento, es un relato, pero los cuentos y los relatos nos ayudan muchísimo para sacarnos un poquito de nuestra centralidad, de nuestro punto de vista, y ahí es donde se habla de ideas arraigadas. Las ideas arraigadas son esas, a veces 4, 5, 10, a veces una, pero según de qué sea esa idea arraigada, pueden ser un inmenso obstáculo, un gigantesco obstáculo, una piedra grandísima en nuestro camino hacia la felicidad. Y para esto les voy a dar otro ejemplo. Cuando yo era pequeña era muy común escuchar, ahora también, ¿no es cierto?, en algún punto, pero bueno, se va caminando en este mundo. No solo está un camino personal, sino también que está el camino del resto de la sociedad, de las comunidades, de los grupos. Entonces, a mí mi mamá me decía, eso no hace una nena. Y me compraban muñecas, no me compraban pelotas de fútbol, porque las muñecas eran para las nenas y las pelotas de fútbol eran para los niños. Y me compraban un perrito para que aprendiera a cuidar a alguien. Y de esta manera se iba formando todas aquellas cosas que una niña y luego una joven y una mujer podía, le estaba permitido sin que la sociedad las censurara, y todas las que no. Y lo mismo al revés. Entonces, estas cosas no son ni buenas ni malas en general,
pero son como gotitas de agua que van haciendo el pequeño hueco en la piedra hasta que la piedra se parte, porque el agua repetidamente sobre una piedra, por más que el agua sea blanda y frágil y la piedra sea dura y fuerte, la pequeña gota de agua todo el tiempo sobre la piedra la termina horadando, la termina rompiendo. Entonces, yo los invito a que piensen cuáles son aquellas ideas que tenemos, que ustedes tienen, que yo tengo, acerca de las cosas, de las situaciones y de las personas. Y con referencia a que generalmente son las ideas referidas al poder de cada uno, al yo puedo y el yo no puedo. Muchas personas dicen, no, yo no puedo, o yo no serviría, o dicen, yo no sirvo. Y nunca han probado, nunca han probado. Me acuerdo que mi madre quería aprender a leer y escribir más porque ella había ido nada más que hasta 3er grado. Y entonces, ya con 80 y pico, yo le decía, mami, yo te llevo a la escuela de adultos, a la escuela primaria de adultos, acá muy cerca de mi casa había una. Y ella tenía tal vergüenza y tal... se sentía tan inferior, tan en desventaja, que ese mismo sentimiento a ella la llevaba a decir, no, yo ya soy muy grande, no voy a aprender. Uno no se da cuenta de que esto ocurre. En cambio, una amiga de ella, que ni siquiera había ido hasta 3er grado, dijo, ¿hay escuelas para que yo pueda ir a aprender? Sí, le hice todas las conexiones y ella fue. Y por supuesto que aprendió. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que 2 personas con el mismo deseo, porque las 2 tenían el deseo de aprender, una pudo, se animó, dio el paso, y la otra se quedó, yo no puedo, soy muy vieja, o no voy a poder? Y en el fondo también había este residuo, ¿no? Esta base de vergüenza, de desconfianza. Y esto ocurre porque justamente estas ideas arraigadas sobre nuestras posibilidades, sobre la posibilidad de encontrar un mejor trabajo, mejores amigos, de cumplir un sueño, de conseguir los recursos materiales para cumplir un sueño, estas ideas están tan arraigadas y no son conscientes, no nos damos cuenta que las estamos teniendo, pero ellas nos manejan. Son como un piloto automático que está allá, es chiquito, está escondido, pero tiene la fuerza suficiente para manejarnos. Entonces, y manejarnos en el sentido que esas ideas quieren. Porque mi mamá no tuvo la suficiente motivación bueno, también hay que poner esfuerzo, por supuesto, y hay que querer, y este es el punto, ¿no? Cuando uno se da cuenta que no está haciendo algo porque hay un freno en su vida, y el freno es lo que van a decir los demás, que yo no puedo, que tengo mala suerte. Este asunto de la suerte es muy común. Le metemos la palabra suerte a aquellas cosas que no estamos dispuestos a encarar, que decimos que no nos damos cuenta, pero estamos diciendo, no, esto no es para mí. No, si a mí nunca me gustó tal cosa, yo no voy a poder. Y lo decimos antes de intentarlo. Entonces, la invitación que yo les hago y que la he experimentado y la he aprendido de otras personas, siempre con esfuerzo, no se olviden que cualquier cosa que en la vida querramos cambiar, lograr, cualquier camino que querramos caminar, siempre va a haber esfuerzo. Esfuerzo no quiere decir sacrificio, por eso les hablaba de que cada uno de nosotros tiene que seguir su propio ritmo, ni quedarnos muy atrás, ni tampoco querer correr una carrera contra nosotros mismos y nuestras posibilidades. Considero, esto lo escuché hace poco, también en otro curso que hice, que más del 95, 96 y mucho más de las personas, por ciento, ¿no? O sea, la mayoría de las personas tendemos más
a quedarnos que a movernos hacia nuestro objetivo. Y ese quedarnos implica eso, no voy a poder, no es para mí, yo no tengo suerte, etcétera, etcétera. Pero las personas, ese pequeño número que yo te invito a sumarte a ese pequeño número, se mueven, ¿no? Y también hay un pequeño número que se sobreexige. El ejemplo más común es el ejemplo del dinero. Hay personas que trabajan tanto tiempo haciendo mucho o menos, pero haciendo dinero y buscando y teniendo y comprando y están en esa carrera que descuidan su salud, sus relaciones, no tienen un solo minuto de descanso, de desestresarse, de tomar contacto con la naturaleza. Entonces, ni sobreexigirse, ni sentarse a que la vida pase, porque cualquiera de las dos situaciones no nos acercan para nada a la felicidad, a cumplir nuestros sueños, a sentirnos, a sonreírnos ante nuestra propia vida, porque es el único que puede valorar la propia vida, somos cada uno de nosotros. Y también es un ejercicio no quedarnos con la palabra o con la idea o con la opinión del otro como si fuera palabra santa, digamos, como si fuera la única opción. Cada uno de nosotros tenemos, a veces se las llaman convicciones, a veces se las llaman principios, a veces están escondidas detrás de una religión, de una filosofía, de una ética. A veces hay muchas cosas escondidas con muchos nombres que nosotros sin querer, porque no es que nosotros desde chicos elegimos ser vergonzosos y tener miedo de que nos rechacen, entonces por eso no nos ponemos la ropa que nos gusta, o no hacemos lo que queremos, o no tenemos los amigos que nos gustaría. No es algo que lo elijamos, es algo que se va construyendo. Por eso, y me van a escuchar varias veces repetirlo, lo bonito de esto es un día, y simbólicamente hacerlo, decir, hoy es el primer día de este camino hacia mi propia felicidad. Y luego, claro, va a ser arduo, va a ser duro, va a haber esfuerzo, va a haber idas y venidas, no es un camino lineal, por eso no hay recetas, por eso la receta sos vos, la receta soy yo. También hay un pequeño cuento, ¿no? Que un muchacho había entrado, se había hecho monje, entonces estaba muy feliz, le habían tomado sus votos de fidelidad y de sencillez y todo eso, no importa, en cualquier religión, ¿no? Se había hecho monje, sacerdote, lo que fuera, había iniciado un camino totalmente consciente y a elección propia, sin ningún tipo de condicionamiento, ni interno ni externo. Entonces estaba ahí en el lugar donde había muchos monjes también de diferentes líneas o linajes, como se dice. Entonces se acerca, ¿no? Ávido de aprender y de saber, se acerca un monje y le dice, Señor, ¿cuánto tiempo yo tendré que estudiar para comenzar a sentirme, a servir mejor, a sentirme más pleno en este camino que he elegido? Entonces el monje lo miró y le dijo, quizá en unos 3 o 4 años, después de estudiar 3 o 4 años, puedas empezar un camino de mayor servicio y de mayor profundidad, y bueno, la palabra que ustedes quieran poner. Contento se fue, ¿no? El nuevo monje, y se encuentra con otro maestro, y entonces le pregunta, por curiosidad, ¿cuánto tiempo yo tendría que estudiar para poder desarrollarme más y servir más y ser un mejor monje y ir llegando a estados más altos de espiritualidad, etcétera, etcétera? Entonces el monje le dice, bueno, yo creo que necesitas unos 15 años más o menos para lograr eso. Entonces el muchacho se quedó pensando y ahí aprendió que lo que es para uno de una manera, para otro es de otra forma. Entonces, no sentarse en la reposera a mirar por la ventana cómo pasa la vida y especialmente la vida de los demás, porque la nuestra se queda ahí.
se queda inerte en la reposera o en la silla, pero tampoco salir en una carrera contra uno mismo. El punto medio es un punto de equilibrio, pero totalmente dinámico. No es el equilibrio con una balancita donde ponemos la pesa de 1 kilo de un lado, la pesa de 1 kilo del otro y la balancita se queda quieta. Es un equilibrio donde la pesa que vamos a poner de un lado nos va a dar equilibrios parciales, equilibrios más o menos duraderos, pero siempre se va a mover. Se dice un poco en la psicología que el punto cero del ser humano es la muerte, porque allí no hay ningún tipo de movimiento. Es algo que se dice, ¿no? O sea, cada uno va encontrando estas ideas, yo las fui encontrando hasta que un día comencé a caminar mi camino y me ayudó mucho como estrategia el ir tras el sueño. Pero enseguida empezaron los tropiezos de no voy a poder, de qué vergüenza una mujer de más de 50 años haciendo esto, poniendo los libros sobre un capó para vender y sin un trabajo fijo pudiéndolo tener. Entonces, hay una lucha que no nos damos cuenta, en la cual desperdiciamos muchísima energía, que es la lucha contra todo aquello que parece que tiene que ser. Eso que a veces se llaman los mandatos sociales, los mandatos familiares, esas familias donde el papá o el abuelo, o ahora incluso el bisabuelo era abogado, entonces el hijo tenía que ser abogado, el nieto tenía que ser abogado, el bisnieto tenía que ser abogado. Y ahí como se van haciendo como unos mandatos. Lo primero que tendríamos, no sé si lo primero, pero una de las cosas que tenemos que pensar es dejar de juzgar eso, no hay que juzgarlo, hay que mirarlo, aceptarlo y elegir uno que quiere. Por supuesto, fue muy duro para el hijo de unas personas que conozco, que el hijo le diga, yo no voy a hacer lo que ustedes quieren que sea. Hay un caso bastante conocido, que es el caso del hijo de Julian Weich, que es un presentador argentino, que bueno, está en una posición digamos, de persona pública, de la televisión y de los medios de comunicación, que ha tenido muchos programas, una persona famosa y también con una estabilidad económica. Sin embargo, creo que su hijo mayor decidió comenzar un viaje, así como el que hago yo, como el que hacemos muchos. Quiso empezar a andar, a viajar, y en un momento se medio quedó afincado en Ecuador, y él hacía malabares en las esquinas. Imagínense para el círculo, y el propio Julian Weich comentaba en una nota que para él fue una patada en el trasero, fue un golpe. ¿Cómo su hijo, al que podía no faltarle nada, ni estudio, ni cosas materiales, ni el calor del hogar, porque no es que se llevaban mal ni nada, el chico eligió eso? ¿Cómo su hijo andaba por ahí? Y él en un momento pensó, es un hippie. Pensó también, es un drogadicto porque podía fumar un cigarrillo de marihuana. Entonces, ojo, porque estas ideas arraigadas no es solamente que las aplicamos con los demás y con nosotros mismos, se las aplicamos a nuestros propios hijos y no podemos creer. No podemos, ¿cómo mi hijo va a hacer tal cosa? Y ahí empiezan a operar otras cuestiones como la vergüenza, esa palabra tan horrible para mí, que es prestigio. O sea, ¿prestigio de qué? El prestigio es algo para afuera. El prestigio es un invento para que las personas corran carreras entre ellas y se pisoteen. Es mi posición personal, ¿no? Por supuesto, no es malo estar buscando una posición. Yo en este momento estoy haciendo podcast y estoy tratando de contar estas cosas, pero no estoy buscando ni prestigio, ni fama, ni dinero. Estoy buscando difundir una experiencia. Entonces, el hijo de Julian Weich, no sé cómo habrá sido, porque uno nada más leyó, yo solo leí la nota, le propuso al padre, venite a Ecuador y viví conmigo una semana. Y vas a ver cómo es mi vida. Y cuando Julian Weich fue y estuvo una semana con su hijo en Ecuador y lo acompañó a la esquina, a un semáforo a hacer malabares, empezó a comprender que su hijo estaba buscando su propio camino y que había elegido eso y que esa manera es nada más que una forma.
Otros muchachos y muchachas a veces se van muy lejos de la casa de sus padres, porque no se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, pero necesitan como un espacio simbólico, virtual, y por supuesto para encontrar ese espacio necesitan la distancia. Fíjense los niños no tienen todas estas cargas en sus vidas, en sus mentes. La mente de un niño es más compleja para nosotros, es más complejo comprender la mente de un niño, aunque nosotros hemos sido niños, hemos tenido esa mente, pero es muy compleja para comprenderla. Que un adulto comprenda la mente de un niño, cómo transcurren sus emociones y sus pensamientos y cómo va siendo quien luego va siendo o luego es muy difícil. Pero un niño que no se plantea todo esto, simplemente actúa. Un bebé cuando tiene hambre, frío o está sucio llora. Un bebé cuando está feliz mueve todos sus bracitos y su cuerpo porque está aprendiendo a usar el espacio. Cuando empiezan a jugar y ya se sientan, un niño juega, no distingue si ese juguete vale 2.000 pesos, 100.000 o es una latita o una latita no porque se puede lastimar, o es una cajita de cartón o es una piedrita. Imagínense los niños de los pueblos anteriores a toda esta civilización consumista. Los juegos de los niños eran las piedritas, los palitos, las cuerdas de las plantas que eran muy fuertes, y de ahí nacen los instrumentos musicales y nacen todos los artilugios y los artefactos para sembrar y para cocinar. Entonces, simpleza no es subdesarrollo. Simpleza es sobriedad, es esencia. A veces cuando se dice volver a ser niños, se quiere decir volver a sentir más sencillamente. No es que sea simple. Por supuesto que las emociones de los niños, y ni les cuento de los niños que tienen que pasar por situaciones muy difíciles siendo niños o niñas. Entonces, las ideas arraigadas se van generando durante toda nuestra vida y se hacen inmensos árboles con raíces profundísimas y duras y fuertes, árboles tan grandes que justamente no nos dejan ver el bosque. Yo los invito a pensar cuáles son esas ideas que nos están frenando en este momento en diferentes, ámbitos, y cuáles son aquellas que están ahí y no te dejan ser feliz. Si es el yo no puedo, al yo no puedo, comenzá a decir lo voy a intentar. Si es el yo no tengo, empezá a pensar en qué posibilidades hay a tu alrededor y no las estás viendo cada vez que repetís yo no tengo o yo no sé. ¿No sabés? Internet hoy es la biblioteca más grande del universo. Entrá y buscá. ¿No sabés? Estudiá. Y no quiere decir ir a la escuela. Es muy común también, y esto viene arraigado en muchos estudios sociológicos y psicológicos al respecto, las personas que dicen, no, yo soy ignorante, yo no, estudiar para mí no. Pero estudiar no es solamente leer. Estudiar también es ir a conversar con las personas que nos pueden dar esa información que nosotros estamos necesitando. Y bueno, voy para los últimos ejemplos. A veces la gente en los grupos del Facebook, que hay muchos grupos, de la Ruta 40, de las rutas de viajeros, de Argentina, de viajes por Argentina y de rutas, preguntan, ¿y cómo está tal ruta? ¿Y en qué estado está? Y cada uno le contesta, yo pasé ayer, yo fui hace 15 días, yo soy la que le pongo el link del estado oficial de rutas porque a mí me gusta ir a la fuente, ¿no? Me gusta ir de donde salen las cosas. Y cada uno le da, su punto de vista. Y yo a veces pienso, la cabeza de esa persona que preguntó, ¿qué hace? ¿Se queda con todo eso? Porque el problema es que cuando uno pregunta, es porque no sabe, por supuesto, pero ¿en qué medida le va a creer a todos los que nos contestan? O sea, está bien preguntar, está bueno preguntar. A mí me encanta cuando me preguntan, ¿pero con qué dinero viajás? ¿O no tenés miedo?
¿O qué haces si se te rompe el auto? Está muy bien, pero a la persona le digo esto, esta es mi experiencia, que te sirva para lograr tu experiencia. Porque si yo voy a poner en una valija todas las opiniones de los demás, miren si lo hubiera hecho antes de viajar, no vayas, estás loca, ese auto se va a romper, sola no, te va a pasar algo, bla, bla, bla. Miren si yo metía todo eso en la valija y hubiera salido temblando y hubiera chocado en la esquina de mi casa porque estaría temblando de miedo. Entonces, ojo, cuando preguntamos, tenemos que tener en claro que lo que vamos a recibir es la respuesta de la experiencia y de las ideas que el otro tiene arraigadas. El último ejemplo que doy. Dicen que no hay que contar nuestros sueños porque entonces no se cumplen. Y yo lo investigué también bastante. No es que si contamos los sueños no se cumplen. Si contamos los sueños y se los contamos a las personas que nunca se atrevieron a ir tras un sueño, lo que vamos a recibir son pálidas. Vamos a decir no me entienden, vamos a decir estas personas no saben lo que a mí me encantaría lograr esto. Lo que pasa es que esas personas no lo intentaron nunca, tienen miedo, tienen todos estos que llamamos ideas arraigadas, prejuicios, y te lo van a decir porque es lógico. Cuando antes de yo encarar el camino de mis sueños, si alguien me decía, me voy a ir sola en un auto viejo a dar vueltas por los caminos, bueno, mi manera de ser nunca fue de echar abajo las ideas de los demás o los sueños, pero por dentro iba a decir, y está un poco loca, porque también lo pensé de mí en su momento. Entonces, ojo, preguntar para saber si hace falta estudiar y comprar libros, no. Hace falta estar abierto e ir con las personas indicadas. Y por supuesto que nos vamos a encontrar en el camino con las personas que no son indicadas y las que nos van a tirar abajo todas nuestras ideas. Y después vamos a estar tristes, como el otro día me decía una señora, y lo que pasa es que no me entienden en mi casa, no saben, sus hijos grandes, ellos no se dan cuenta lo que, bueno, no importa que no se den cuenta, no hay obligación, no somos un vidrio los seres humanos que miramos para el otro lado y ya sabemos lo que hay. Más vale los seres humanos, somos una masa de varias capas que a veces, estando un montón de años con una persona, un día nos sorprende y no la llegamos a conocer. Y empezar el camino de recorrer nuestra propia felicidad significa empezar a sacar justamente esas capas y a veces no nos vamos a reconocer. Pero mirá dónde llegué, pensaba yo a veces, pero mirá dónde estoy, acá en Perú, en Machu Picchu, me trajo el rebo. Yo decía, estoy soñando. No es un sueño, es el resultado de todas las decisiones que fui tomando con calma, con paciencia, con esfuerzo, con perseverancia y también escuchando a todos los que me decían. Si escuchan el podcast del lugar, de la ciudad más alta del mundo donde estuve, que está por ahí otro de los podcasts, ahí van a ver las cosas que la gente me decía. Y yo me preguntaba, ¿esto que voy a hacer? ¿Lo voy a hacer para desafiar a todo esto que me están diciendo que no lo haga? ¿O lo voy a hacer porque hay un convencimiento de mi parte? Son líneas muy difusas, muy difíciles de establecer. Y cada uno de ustedes, vos que estás escuchando, tenés que ir poniéndote tus propios límites y líneas, pero tenés que saber que son provisorias. Lo que para vos hoy es un límite, mañana debe ser otro, se va corriendo el límite. Y de eso se trata, ser feliz y cumplir los sueños, de ir caminando en un sentido material y en un sentido simbólico, ir avanzando. Algunos lo llaman evolución, en las religiones se llama, no sé, plenitud, iluminación, bondad, no importa, porque el mundo de las palabras nunca jamás en este plano humano va a poder explicar lo que cada uno realmente va sintiendo. Podemos dar líneas generales como se las estoy dando. Lo pueden leer, por supuesto, en la sociología, en la psicología, en la filosofía. Todo esto está estudiado. Lo que pasa es que trato de buscar la manera más simple de contarlo desde la propia experiencia, porque me he analizado a mí misma y he dicho, Laura, ¿cómo llegaste hasta acá? Vale también para lo negativo.
Cuando caí al pozo también me pregunté cómo llegué hasta acá, en este pozo tan oscuro y tan profundo. Y la motivación interna, que es así, que no sé de dónde salió, quiero pensar que bueno, algo en el universo se tocó adentro mío y dije, voy a salir. Y ahí comenzó mi camino. Mi camino comenzó como una decisión en el fondo del pozo. Así que les deseo que no peleen con sus ideas arraigadas, con los árboles frondosos que le tapen el bosque, empiecen a plantar las semillas de lo que quieren ser y hacer. Ámense profundamente, sé que es difícil a veces, pero ámense, son el gran instrumento de la vida, ustedes mismos, para lograr lo que quieren y necesitan y para ofrecerlo al mundo, porque es la parte más bonita. Así que los abrazo fuerte y les deseo un hermoso camino hacia la felicidad.